WhatsApp está también en clase. Algunas cosas como más puntuales, laboratorios o algo así, sí se va a realizar por medio de Classroom. Les voy a pedir que el día de hoy, cuando en su momento yo voy a compartir la asistencia, entonces si algún compañero la está pidiendo, por favor, alguno que la tenga, que lo envíe, ya que es algo difícil uno estar ahí viendo en el chat y también la clase. Y también les pido de favor que al momento en el desarrollo de la clase, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, ¿verdad? Que por favor abran su micrófono y me lo hagan saber. No levanten la mano, porque realmente uno está regresando ahí, cuesta un poco. Entonces, los que tengan dudas, por favor, por medio de micrófono. Y evitemos tanto el chat. Lo que pasa es de que cuando ustedes escriben mucho en el chat, al final se pierde la información porque uno está acá atento a la clase, no tanto al chat, ¿verdad? Entonces, todas sus inquietudes y todo, por favor, que sea por medio del micrófono. Porque si tienen dudas y las escriben en el chat, definitivamente no se le va a poder dar seguimiento. Preguntan si se puede grabar, si voy a grabar la clase. No, actualmente solo los titulares tienen esa licencia. Nosotros como auxiliares no podemos grabar la clase. Pero hay un compañero, no sé de qué es, no sé si es del salón 203 o del 207B, que él está grabando las clases y envía ahí el link. Voy a verificar bien de qué salón es para compartir, bueno, si él me autoriza, ¿verdad? Claro, que yo se las comparta a los del otro salón. No sé si está aquí el compañero o compañera que sube las clases grabadas, no sé si está por acá. ¿Quién es el que graba las clases, por favor? Sí, ahí está en el chat, licenciado, es el compañero Gerardo. Ah, bueno, entonces, es del 203, es Gerardo. Entonces, voy a platicar con él para ver si él me autoriza de que yo les envíe las clases que él las ha grabado al otro salón, que sería el 207B. Bueno, entonces, unos 2 minutos y iniciamos. Disculpe, vamos a trabajar hoy con Excel. Bueno, ahorita vamos a ver, ahorita les voy a explicar cómo va a estar la clase de hoy. Vamos a hacerlo primero en Excel y después lo vamos a replicar en R. ¿Con qué objetivo? Sucede de que a veces uno hasta en Excel pues le cuesta un poco, ¿verdad? Tal vez no generar la regresión, sino interpretar los parámetros. Entonces, cuando ya uno lo hace en R, de pronto hasta como el cuadro no sale idéntico, uno se pierde. Entonces, el objetivo va a ser primero en Excel para una comprensión y posterior a haberlo hecho en Excel, vamos a replicarlo en R. Voy a correr el modelo y voy a ir explicando el código, es decir, la estructura. Y por favor, cualquier inquietud, me la hacen saber, no tengan pena, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo, entonces los invito a que planteen ahí todas sus inquietudes. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Gracias, Rick. Clic. Vean compañeros, ahí Axel Santiago está pidiendo el grupo, el de WhatsApp, entonces lo voy a estar compartiendo, Axel, el lunes se lo voy a estar, bueno, lo voy a compartir de una vez. ¿De qué salón es, Axel? Segunda hora es 207, ¿verdad? No, Lick, es el 203. Sí, el de segunda Gracias. hora 203. Podría poner el de primera hora también, el de 207. Va, permítame.
Bueno, listo. Yo solo voy a crear el formulario de asistencia y empezamos la clase. Por favor, tengan listo ahí sus materiales.
Bien, vamos a iniciar la clase. Vamos a revisar la metodología así rapidito para pasar ya al modelo en Excel. Pero alguien me puede confirmar que sí se vea mi pantalla. Sí, se ve listo. Sí, Sí se ve. Sí, se ve. Está bien, bueno, vamos a iniciar. Entonces, como les mencionaba, nosotros vamos a trabajar en el transcurso del curso con lo que se conoce la metodología tradicional o clásica. Existen otras escuelas, por ejemplo, está la escuela de la econometría bayesiana. Esa ya eso es mucho más compleja, ¿verdad? Permítanme. Bien, perdón, es que hay compañeros que todavía están pidiendo acceso, pero yo no puedo dar acceso, solamente el licenciado. Entonces, No tenga pena, licenciado. voy a continuar porque si no, no avanzamos. Como les mencionaba, hay dos, está la tradicional o la bayesiana. En este caso, nosotros vamos a trabajar en el curso con lo que es la econometría tradicional o clásica. Bueno, y en términos generales, la metodología econométrica tradicional se ajusta a los siguientes lineamientos. Es decir, cuando aplicamos la metodología tradicional o clásica, tenemos que pasar por estos 8 pasos que son secuenciales, por supuesto, ¿verdad? Por eso es una metodología. Entonces, el primer paso es el planteamiento de la teoría o de la hipótesis. Recordemos que, ¿qué es la econometría? La econometría literalmente significa medición económica, es decir, medir la actividad económica. Pero la econometría no se limita únicamente a eso, sino va más allá. Y entre sus funciones o sus principales objetivos está refutar o aceptar una teoría económica. Entonces, el primer paso es el planteamiento de una teoría. El segundo paso es la especificación del modelo matemático de la teoría. El tercero es la especificación del modelo econométrico estadístico de la teoría. El cuarto paso es la obtención de datos. El quinto paso es la estimación de los parámetros del modelo econométrico. El paso número 6 es la prueba de hipótesis. El paso número 7 es el pronóstico de la predicción. Y por último tenemos la utilización del modelo para fines de control o de políticas. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de lo que es la teoría keynesiana. Nosotros ya pasamos por macro 1 y 2, entonces definitivamente ustedes ya lo vieron. Es que dice Keynes en su teoría, ¿verdad? Dice que la ley psicológica fundamental consiste en que los hombres y las mujeres, como regla general y en promedio, están dispuestos a incrementar su consumo a medida que aumenta su ingreso, pero no en la misma cuantía de aumento en su ingreso. En pocas palabras, Keynes postula que la proporción marginal a consumir, es decir, la tasa de cambio de consumo generada por una unidad, digamos $1, de cambio en el ingreso, es mayor que 0, pero menor que 1. Entonces, esto es lo que postula Keynes en su teoría al hablar de la proporción marginal a consumir. Cuando se incrementa en una unidad el ingreso, el ser humano destina una parte de ese incremento al consumo, pero no en su totalidad. Es por eso que va a ser mayor a 0, pero menor que 1. Eso es lo que dice la teoría. Pero ya a la hora uno de generar un modelo econométrico, puede que eso no sea de todo cierto. Es decir, puede pasar de que una propensión marginal a consumir sea mayor que 1. Puede ser el caso de Guatemala, ahorita lo vamos a verificar con nuestro modelo. Paso número 2 es la especificación del modelo matemático de la teoría. Entonces acá podemos ver lo que es, ojo, ¿verdad? Esta es la especificación del modelo matemático, no el econométrico. Entonces el matemático consiste en esta función, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que y es igual a beta 1 más beta 2 por x. Aquí hago una observación. El beta 1 es el intercepto, la ordenada en el origen, y el beta 2 es la pendiente. Pero también la ordenada en el origen puede ser beta 0. Todo depende como empecemos. Por ejemplo, puede ser y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x. Entonces, indistintamente podemos empezar con beta 1 o beta 0. Y en este caso, beta 2, que es la propensión marginal a consumir, es mayor a 0, pero menor que 1, según la teoría, ¿verdad? Entonces acá en el modelo matemático dice que Y es el gasto de consumo y X el ingreso.
y donde beta 1 y beta 2 son conocidos como los parámetros del modelo. Son respectivamente los coeficientes del intercepto y la pendiente. El coeficiente de la pendiente 2 mide la propensión marginal a consumir. Entonces acá en este modelo matemático, la variable dependiente es el gasto de consumo y la variable independiente, X, es el ingreso. Es decir, de que el consumo depende del ingreso, ¿verdad? Paso número 3, la especificación del modelo econométrico o estadístico de la teoría. Si se dan cuenta, es idéntico, bueno, similar al anterior. La única diferencia es de que aquí le estamos agregando mu. Y mu es conocida como el término estocástico, el término de error o de perturbación. Esos tres nombres son sinónimos, ¿verdad? Entonces podemos llamarle ese término de perturbación estocástico o de error. Y ahora, ¿para qué nos sirve introducir este parámetro o mu a lo que es el modelo econométrico? Lo que sucede es de que al hablar de relaciones entre dos variables nunca van a ser exactas, porque hay otras variables de que pueden afectar a la variable dependiente y que no las estemos tomando en cuenta. Por ejemplo, el gasto de consumo, la variable principal de la que depende es del ingreso, pero hay otros factores que también determinan el consumo, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser incluso una variable cualitativa, por ejemplo, si es casado o soltero, si el género, ¿verdad? Entonces hay otras variables que también pueden explicar o que en cierta parte explican a la variable dependiente, pero que no se toman en cuenta en el modelo matemático y en el modelo econométrico sí se toman en cuenta en precisamente en mu, como dice acá. El término de perturbación U representa todos los factores que afectan el consumo, pero que no se consideran en el modelo en forma explícita. No en forma explícita, ¿verdad? Es porque no figuran, pero U representa eso. Entonces el término estocástico representa las demás variables que afectan al modelo, pero que no se están tomando en consideración. Y disculpe, Sí, adelante, Freddy. ¿qué pasa si son más de una variable? Ahí se suma mu1, mu2, mu3, así o no. No, cuando estamos trabajando U, en mu están todas las variables, o sea, independientemente sea 1, 2 o 3, ahí van a estar contenidas todos los demás factores que explican a la variable dependiente. Y algo muy importante acá es de que acá estamos trabajando regresión lineal simple, ¿verdad? Entonces, por eso existe una extensión del modelo que es la regresión múltiple, ¿verdad? Que es donde ya tomamos en cuenta más variables que explican a la variable dependiente. Acá, ahorita, por estar empezando en el curso, vamos a empezar con regresión simple. Pero por supuesto, ¿verdad? Es raro una variable que dependa solo de otra. Por lo regular, una variable dependiente, valga la redundancia, depende de dos y más variables independientes, ¿verdad? Ojo con eso. Importante que quede claro el término de perturbación, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el desarrollo de todo el semestre. Paso número 4 es la obtención de datos. Eso pudiera parecer fácil, ¿verdad? Ustedes, pero realmente eso es lo más difícil, es obtener los datos. Puede ser muy bonita la teoría o muy bueno el modelo que nosotros tenemos pensado, pero si no tenemos de dónde extraer los datos, definitivamente de nada nos sirve, ¿verdad? Ya que los datos son una materia prima estadística, toral, ¿verdad? Para poder realizar un modelo. En el caso del día de hoy, nosotros vamos a trabajar con datos que yo descargué del Banco de Guatemala, muy importante decirlo, están con año base 2013, que es el último año base que realizó el Banco de Guatemala. Es decir, estamos tomando los valores del consumo y el ingreso a precios constantes. Eso ya lo saben ustedes. ¿Qué significa eso? Que las variables están medidas ¿en qué? En términos reales. Paso número 5 es la estimación de los parámetros del modelo econométrico. Entonces, para estimar los parámetros, miren, nosotros podemos llamarles parámetros, estimadores o betas, ¿verdad? Nos referimos de lo mismo. Tengan claro eso porque en ocasiones puede ser que el licenciado les ponga calcular los estimadores o calcular los betas o los parámetros. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Que sería calcular el intercepto y la pendiente. Esos son los parámetros del modelo.
Y la técnica que se emplea para estimar esos parámetros, como bien lo dice ahí el documento, es la regresión. Es la técnica principal para estimar los parámetros. Paso número 6, que es plantear las pruebas de hipótesis. Esto tiene que ver con lo que el licenciado mencionaba en su momento, que es para determinar la significancia de los parámetros. Es decir, si los parámetros que me generó la regresión son estadísticamente significativos. ¿Y cómo compruebo, cómo determino de que los parámetros calculados son significativos? Mediante una prueba de hipótesis. Paso número 7 es la pronóstico predicción. Una vez nosotros ya definimos, ¿verdad? Evaluamos nuestro modelo de que la ecuación de la línea recta que calculamos está validada con la prueba de hipótesis, nosotros podemos utilizar esa ecuación ¿para qué? Para proyectar, ¿verdad? Es decir, para predecir. Y esa ecuación de la línea recta es prácticamente los parámetros que determinamos en la regresión. Y por último es utilización del modelo para fines de control o de políticas. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que nosotros ya tenemos un buen modelo que refleja la realidad económica de un determinado país, bien lo podemos utilizar para fines específicos. Por ejemplo, en este caso que vamos a calcular la propensión marginal a consumir, que depende del ingreso, podríamos, por ejemplo, ya una cuestión bien específica para fines de control de política, por ejemplo, ¿cuánto debe de haber, por ejemplo, de ingreso para mantener una cierta tasa de desempleo, ¿verdad? Entonces eso ya es para fines, como dice ahí, para fines específicos, es decir, para política económica. Todavía no he enviado el link de asistencia, Luis. Yo voy a estar enviando el link de asistencia más o menos a las 7 menos cuarto. Bueno, acá desarrollamos lo que es la metodología clásica o tradicional de la econometría. Antes de pasar a calcular la misma en el archivo de Excel, pregunto, ¿hay alguna duda? Sí, solo, disculpe, solo eso va a ser rápido, no va a quitar tiempo a nadie. Solo le quería preguntar, solo vamos a usar, por el momento, solo vamos a ver esto en Excel y luego lo pasamos a RStudio, así va a ser, licenciado, disculpe. Sí, esa es, pero por supuesto vamos a hacer lo más importante, ¿verdad? Ustedes, que es que analizar el cuadro de salida de regresión, porque lo podemos calcular, pero si no lo podemos interpretar, de nada nos sirve, ¿verdad? Hay que aprender a interpretar de la forma correcta los parámetros y también los coeficientes que calculamos. Y también a realizar unas pruebas de hipótesis, no pruebas de hipótesis, no verificar la significancia de los parámetros a través de ciertos datos que nos genera nuestro cuadro de regresión. Bueno, entonces, sin más preámbulo, voy a pasar les pido también, supongo que aquí todos los que estamos sabemos generar una regresión en Excel, ¿verdad? Y si hay alguien que no sabe por cualquier motivo, espero que el día de hoy lo puedan aprender. Entonces les pido que abran su documento de Excel, el que se llama, el que les mandé, ¿verdad? Por favor. Ahorita, compañeros, solo estoy abriendo mi archivo. Licenciado, perdone, al correo lo envió. Lo envié por medio de WhatsApp y también lo envié por Classroom. Lo tienen por ambos medios. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? No, Lick. No está todavía. Mm-mm. ¿Y por qué no se agrega ahorita? Y tal vez algún compañero me hace el favor de
enviarle los dos documentos, por favor. Ahí en el chat están los dos enlaces para los grupos de WhatsApp. Usted tiene que agregarse al que le corresponde. Gracias, Lick. Y ahí puede solicitar la base, por favor, y también la metodología. Bueno, sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Lick, sí se ve. Sí, ya se ve, Lick. Gracias. Bueno, entonces como pueden ver, acá tenemos la base de datos en la que yo les envié, solo tiene C y Y. Entonces C corresponde al consumo y Y corresponde al ingreso. Entonces en este caso el ingreso es la variable independiente y el consumo es la variable ¿qué? Dependiente, ¿verdad, compañeros? Entonces, para los que nunca lo han hecho, para activar el análisis de datos en Excel, nos vamos a... Si nunca han generado una regresión acá en Excel, es porque o nunca han activado la... Disculpe, solo una cosa antes de que empiece. Fíjese que en mi tabla yo tengo primero, mi primera fila es consumo y mi segunda fila es ingreso. Eso va a alterar el orden, disculpe, cuando hagamos análisis de datos. No tenga pena. Al final aquí lo que importa es ingresar bien el dato, ¿verdad? Independientemente en qué columna lo tenga. Lick, ¿cuál dijo que iba a ser la dependiente y la independiente? Perdone, que me perdí ahí. Estamos hablando de que el consumo de qué depende, del ingreso, ¿verdad? Entonces el consumo es la variable dependiente y Y, o sea, el ingreso es la variable independiente. En otras palabras, es de que el consumo depende del ingreso. Entonces, para no hacerlo, es que yo tengo acá otra, voy a abrir el mismo archivo que ustedes tienen para no confundirlo. Va, ahora sí, ¿verdad? Sí, hoy sí, Lick. Va, nítido. Entonces, ojo, ¿verdad? Es que esto tiende a confundir porque como por lo regular la Y nosotros decimos que es la variable dependiente, ¿verdad? Pero en este caso Y es el ingreso, entonces mucho cuidado con eso. Y C es el consumo, es decir, es la variable Y, ¿verdad? O sea, es la variable dependiente. E Y es el ingreso, es la variable independiente. Tengan bien definido esto, por favor. Entonces, quisiera preguntar, por ejemplo, en unas clases nosotros vimos de que el licenciado Guinea estaba generando diagramas de dispersión. Acá tenemos, el objetivo es no solamente realizarlo, ¿verdad? Sino comprender por qué lo estamos haciendo. Entonces, ¿alguien de ustedes me podría indicar por qué nosotros generamos diagramas de dispersión o gráficos de dispersión? ¿Cuál es el objetivo? Tener una realidad más efectiva de los puntos, Lick, para interpretación. Por ahí va. O una media. Lick, tal vez sería para verificar cuánto se alejan los datos de la tendencia, es decir, cuáles son las desviaciones de cada variable a lo largo del tiempo. ¿Qué tan dispersos están los datos? Sí, por ahí vamos. La relación de las dos variables. Por ahí está. Néstor, ahí lo indicó. Mire, al final la dispersión, ¿verdad? Como su nombre lo indica, pero el objetivo es determinar la relación o el grado de asociación lineal entre las variables. Eso se conoce como coeficiente de correlación. Vemos de que el coeficiente de correlación va de -1 a 1, ¿verdad? Entonces, el objetivo de plantear un diagrama de dispersión es ver el grado de asociación lineal
entre las variables. Ya lo vimos en su momento que puede ser positiva o negativa, y eso me lo va a decir el signo de la pendiente. Si hablamos de una relación positiva, es decir que si sube una variable, sube la otra. Y al hablar de una relación inversa o negativa, lo que sucede, por ejemplo, con la ley de la demanda en función al precio, ¿verdad? Sube el precio, baja la demanda. Entonces ahí estamos hablando de una relación lineal, negativa o inversa. Entonces un diagrama de dispersión nos sirve para determinar el grado de asociación lineal entre dos variables. Algo muy importante de acá del diagrama de dispersión, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido en los cursos de que podemos calcular el coeficiente de correlación a través de una fórmula, ¿verdad? Pero también el coeficiente de correlación se puede determinar de forma gráfica. Tal vez si hay un momento donde de tiempo les voy a enseñar cómo se hace, pero solo para que lo tengan presente. Es por eso que el diagrama de dispersión mide la correlación, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Se calcula la media, se divide en 4 el plano cartesiano y ahí ubica uno donde está la mayoría de puntos y ahí puede determinar la correlación mediante el método gráfico. Pero ese ya es otro tema, solo se los dejo ahí para los que tengan inquietud, pueden averiguar cómo determinar el coeficiente de correlación a través del diagrama de dispersión, es decir, la forma del método gráfico. Ese es el objetivo de realizar diagramas de dispersión. Bueno, entonces, sin más preámbulo, para que ustedes vean cómo generar un diagrama de dispersión en Excel, yo creo que ya lo saben varios, pero lo vamos a hacer. Muy importante, por eso yo en el otro archivo lo tenía al revés, ¿verdad? Ustedes, porque el diagrama de dispersión lo lee así. Primero va a leer la X, o sea, la primera columna que seleccionemos van a ser la variable X, es decir, la variable independiente, que en este caso es el ingreso, y posteriormente va a ser la variable dependiente, que en este caso es el consumo. Entonces seleccionamos los datos, ¿verdad? Le damos insertar. Nos vamos acá a la parte de la sección de los gráficos, ¿verdad? Y le damos un diagrama de dispersión. Si le queremos agregar la línea de tendencia, le damos acá en el más y le damos línea de tendencia. Vean qué sucede con este modelo. ¿Será que hay un grado de asociación lineal entre las variables? Si es fuerte, o es moderado, o es bajo, el grado de asociación lineal entre las variables. Es fuerte. Es correcto, ¿verdad? Se dan cuenta, casi todos los puntos están sobre la línea de la recta, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de hacer un diagrama de dispersión. Si nosotros vemos que al realizar un diagrama nos queda un montón de puntos dispersos, quiere decir que las variables no tienen mucha relación lineal y por tanto su coeficiente de correlación va a ser menor a 0.50, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe una mayor relación, no existe una gran relación entre ambas variables. Lo demás de ponerla ya, como dice el libro, ¿verdad? Coqueta, asignamos ahí el título. Si le queremos agregar título del eje, ¿verdad? Aquí sería la variable dependiente, que es el consumo. Y acá la variable independiente, que es el ingreso. Bueno, esto es solo para que lo pudieran apreciar. Y entender por qué hacemos un diagrama de dispersión. Si no entendemos esta parte, a que lo podamos generar, no sirve de mucho. Bien, ahora para realizar lo que es el análisis de regresión, les comentaba, ¿verdad? Que para los que nunca han generado uno, no tienen activado el análisis de datos, la forma de hacerlo es darle archivo, nos vamos a más, a opciones, después nos vamos a complementos. Después de estar en complementos, le damos clic aquí en ir. Y aquí en ir, nosotros vamos a seleccionar. Si nunca lo hemos hecho, estas herramientas no van a aparecer seleccionadas. En mi caso ya las tengo todas, ¿verdad? Entonces seleccionamos todas y le damos a aceptar. Una vez activamos la opción, esas opciones, nos vamos a dar y tendría que aparecer icono que dice El procedimiento de complementos, es que me quedé atrás, perdón. Claro que sí, con gusto. Nos vamos a archivo, más, nos vamos a opciones, complementos. Después de complementos vamos hasta acá abajo donde dice administrar, vamos en ir.
y seleccionamos todas estas alternativas, todas estas alternativas que tenemos en este cuadro. Las seleccionamos todas y le damos a aceptar. Una vez realizado eso, nos vamos a datos y nos tendría que aparecer este icono que dice análisis de datos, que son herramientas de análisis de datos científicos y financieros. Le damos análisis de datos, buscamos la regresión, le damos a aceptar y nos va a generar este cuadro. Vemos que nos pide el rango de Y de entrada, es decir, nos está... no se ve el cuadro que genera. Ahí no lo ven. No, Lick, es que Excel en estos momentos no presenta eso porque nos pasó en estadística el semestre pasado. De que ese cuadro no lo muestra. Eso no lo sabía, perdón ustedes, eso sí no lo tenía contemplado. Pero si lo van haciendo, ya llegamos al cuadro donde nos aparece, donde dice regresión. ¿Estamos todos bien ahí? No, nos metimos ahorita a análisis de datos. ¿Ahora dónde le damos? Disculpe, licenciado. Va. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a análisis de datos y buscamos regresión, que está abajo de jerarquía percentil. ¿Ya ubicaron regresión? Sí, le damos a aceptar. Y cuando le damos a aceptar nos genera un cuadro. Entonces lo primero que nos pide es el rango Y de entrada. Entonces nosotros le damos en una flechita que aparece ahí y vamos a seleccionar nuestra variable, ¿qué? Dependiente, ¿verdad? La Y es la variable dependiente. Lick, después de análisis de datos, ¿qué dijo? Perdone. Regresión. ¿Ya, Lick? ¿Ahora? Va. Cuando usted le da regresión, le generó un cuadro que se llama precisamente regresión. Ajá. Va. Entonces, donde dice entrada, rango Y de entrada, le vamos a dar en donde está una flechita y seleccionamos nuestra variable independiente. Perdón, nuestra variable dependiente, que en este caso es el consumo. Lo vamos a seleccionar desde el encabezado, es decir, desde la C. Seleccionamos todo y le volvemos a dar ahí en la flechita. Después nos vamos a rango de X, que sería la variable ¿qué? Independiente, ¿verdad? Y en nuestro caso la variable independiente es la variable Y, que es el ingreso. Entonces, de igual manera lo seleccionamos desde el encabezado hasta el año 2021. Sí, disculpe, yo me equivoqué ahí, disculpe, donde dice ya rango Y de entrada, nosotros metemos ese rango Y de entrada, metemos ahí ingreso. Es el consumo, el consumo. Es porque lo que les decía, Y es el ingreso, entonces el ingreso es la variable independiente en este caso. Mucho cuidado con eso. X va a ser el ingreso, o sea, X va a ser aquí la y la variable dependiente va a ser el consumo, o sea, la C. Ok. Va. Entonces, si se dan cuenta, ahí en su cuadro les aparece una opción que dice rótulos. Entonces, ustedes lo seleccionan. ¿Eso que está diciendo? De que estamos tomando en cuenta los encabezados, o el vector, ¿verdad? El nombre del vector. Si nosotros no quisiéramos tomar en cuenta el encabezado, solamente no seleccionamos esa opción de rótulos, lo único que cuando genere la regresión no va a identificar el nombre de la pendiente. Entonces, por eso es muy importante, mejor de una vez, seleccionarlo con todo y rótulo, ¿verdad? La constante sería igual a 0, ¿verdad? Por defecto, Excel trae 95% de nivel de confianza, pero por supuesto, ¿verdad? Nosotros podemos hacer un 90, un nivel de significancia del 99, pero por defecto trae 95%. Una pregunta. Ahí tenemos que seleccionar constante igual a 0, licenciado. No, ahí no seleccionan nada. Ok. Ajá. Entonces, bueno, ya podemos trabajar con el nivel de confianza que queremos, ¿verdad? Recordemos que mientras más alto sea el nivel de confianza, es más objetivo nuestro modelo. ¿Por qué? Porque tiene un menor nivel de error. Entonces, seleccionamos, dice rango de salida, vamos a darle en una hoja nueva como ya lo tiene ahí por defecto Excel. Y vamos a donde dice residuales, vamos a seleccionar en este caso los residuos.
Pero uno puede ahí seleccionar los residuos estándares, los gráficos de residuales, pero Lick, la confianza se la deja en el 95. La confianza no le mueve ahí, ¿verdad? bien, ahí está. Si usted le da el nivel de confianza, lo selecciona y solo se mira como así algo no tan marcado el 95, pero es porque no se ha seleccionado. Si usted le da selección al nivel de confianza, ya se le va a poner para poderlo modificar. Bueno, Gracias, Lick. entonces en los residuales vamos a seleccionar únicamente los residuos. Una vez hecho esto, le vamos a dar aceptar. Y en otra hoja nos va a generar lo que es el cuadro de salida de Excel. Ese sí Licenciado, sería disculpe, ¿cuánto dijo que era el nivel de confianza? 95, le dejábamos. 95. Ese es por defecto. Entonces nosotros vamos a trabajar con 95%. De hecho, igual cuando uno lo calcula en R, en Ibius, en Python, por defecto traen el 95. Pero por supuesto, nosotros como econometristas, ¿verdad? Podemos manipular el nivel de significancia y el nivel de error ahí. Pero para efectos de este modelo vamos a trabajar con un 95% de nivel de significancia o nivel de confianza. Sí, ahora sí ven mi regresión, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, Pregunto, licenciado, sí se ve. ¿perdón? Sí, licenciado. Sí, ok. Pregunto, ¿todos llegamos a estos resultados? Sí, Lick. Aquí lo importante. Excelente. Perfecto, entonces, lo importante acá es... Disculpe, yo creo que una persona no llegó. Bueno, entonces ahí en ese caso sí, ¿verdad, compañeros? Hay que repasar un poco más, ¿verdad? Ahorita voy a continuar, la verdad, por cuestiones de tiempo, pero si alguien no pudo generar la regresión, me puede escribir personal y yo trato ahí de apoyar, ¿verdad? Porque para eso estamos acá, para apoyarnos, solo que por cuestiones de tiempo realmente ahorita voy a avanzar, porque ya nos queda solamente media hora. Entonces, vemos de que acá está el resumen, ¿verdad? Importante lo que les mencionaba. Lo primero que nos tira acá es el coeficiente de correlación, es decir, el grado de asociación lineal entre las variables, y en este caso es de 0.99%. Eso ya lo sabíamos desde que vimos el gráfico, ¿se recuerda? El diagrama de dispersión. Estaban casi literalmente los puntos sobre la línea, y eso nos lo comprueba ahorita el coeficiente de correlación. Eso es que nos dice el coeficiente de correlación, cómo lo analizamos, ¿verdad? Nos va a decir el nivel de asociación, el grado de asociación entre dos variables, ¿verdad? Y se puede clasificar entre un grado de asociación lineal fuerte, moderado o bajo. En este caso, entonces, las variables consumo e ingreso se relacionan, tienen un grado de asociación lineal bastante alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque casi es a 1, ¿verdad? Entonces, es la forma de interpretar este coeficiente. El coeficiente de determinación, el famoso R2, ¿verdad? ¿Alguien me podría indicar cómo se interpreta ese coeficiente? Estadística 1 y 2. El 0.99, el de correlación. No, el de determinación. El R2, R cuadrado. Disculpe, ¿cuál era la diferencia entre los dos coeficientes, el de correlación y de determinación? Ojo, lo voy a volver a repetir. El de correlación nos permite determinar el grado de asociación o la relación lineal entre dos variables. Recordemos que hablar de relación lineal entre dos variables, esta puede ser directa o inversa, o dicho de otra forma, puede ser positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, si nos hubiera dado 0.99, un ejemplo, lo que está diciendo ahí que las variables se relacionan inversamente y que su grado de relación lineal es alta, ¿verdad? Pero lo que mencionaba el licenciado muy importante, de que un coeficiente del coeficiente de determinación lo podemos llevar al coeficiente de correlación sacándole raíz cuadrada, ¿verdad? Pero sucede de que cuando nosotros elevamos un número negativo, le sacamos raíz cuadrada a positivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos determinar nosotros la forma en que
se relacionan las variables, es decir, ser positiva o negativa, lo que decía el licenciado, a partir de la pendiente. ¿Y cuál va a ser la pendiente? El beta 2 en este caso, ¿verdad? Que es 10, que es decir, el parámetro de la variable que independiente, que en este caso es 1.05. Entonces, eso es cuando hablamos del coeficiente de correlación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el coeficiente de determinación mide el grado en que explica la variable independiente a la variable dependiente. Entonces, acá estamos hablando de cuánto explica, ¿verdad? No cómo se relaciona. Ojo con eso, esa es la diferencia. Ahora, con lo que yo dije, si el R cuadrado determina cómo explica la variable independiente a la dependiente, me gustaría que alguien analice el parámetro de R2. Voy a marcar. Y ahí sería que los cambios en el consumo, las variaciones en el consumo están explicados en 99% por los cambios en el ingreso. Exactamente, esa sería la forma. Dicho de otra forma, sería de que el 99% de las variaciones en el consumo están explicadas, perdón, todas las variaciones del consumo están explicadas en un 99% de las variaciones en el ingreso. Esta sería la forma. Y cosa que son las variaciones, el de determinación es la asociación de las variaciones. Sí, es que la determinación va a medir en cuánto explica las variaciones de la variable dependiente, la variable independiente. O sea, cuánto explica, ¿verdad? Entonces, en este caso, el 99% de las variaciones en el consumo están determinadas por las variaciones ¿en qué? En el ingreso, ¿verdad? En la variable independiente. Tenemos el R ajustado, eso no vamos a analizar. Este sí es muy importante, el error típico, o conocido como error, el error típico de la estimación. Este nos sirve cuando nosotros queremos calcular un intervalo de confianza. No me voy a meter a eso también porque lo vamos a ver en su momento. Pero este que aparece aquí, error típico, se utiliza para calcular intervalos de confianza. Tenemos las observaciones, en este caso es 21. Ahora nos vamos a ir a los coeficientes. Recordemos que aquí nosotros estamos generando el modelo de la propensión marginal a consumir. Se recuerda que la teoría decía de que la propensión marginal a consumir es mayor a 0 pero menor que 1. Miren para el caso de Guatemala lo que sucede. Me gustaría escuchar comentarios. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se cumple lo que dice la teoría? Licenciado, una pregunta. Entonces, usted decía, en la teoría, ahorita, unos minutos atrás, usted decía, si aumenta a medida, digamos, si yo antes consumía 500, digamos, 1000, cuando yo ganaba 5000, y ahora consumo 3000 cuando gano 20000, dice, sí aumenta, pero no uso todo mi ingreso para consumir, ¿verdad? Eso es lo que usted decía, licenciado. Eso es lo que decía la teoría. No lo digo yo, ¿verdad? Lo dice Keynes. Ajá. Y aquí se mira que yo estoy consumiendo más de lo que tengo realmente, ¿verdad? Exactamente, es que qué raro, ¿ustedes cómo puede gastar alguien más de lo que le ingresa? A ver, comentario. ¿Cómo puede Remesa, ser? licenciado. Por el endeudamiento, por compras a crédito, Ahí estamos. gastar más de lo que tenemos. Muy bien. Sí, yo así lo veo, ¿verdad? Ustedes como que este fuera un efecto de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Es que quiere decir que acá no hay ahorro. Y porque no hay ahorro, recordemos que Keynes dice que el ahorro se traduce en inversión, aunque el ahorro es igual a la inversión. Entonces, por eso en Guatemala no hay inversión. ¿Por qué? Porque todo se consume, no hay ahorro. Adelante, Halmar, lo escucho. Sí, aquí en este caso podríamos tomar esto como el error que se va a poner en el modelo econométrico. No entiendo su pregunta. ¿Cómo así? Sí, porque por ejemplo usted decía en el modelo tradicional de que hay variables de que no se expresan en el modelo matemático. Entonces a la hora de que Sí, nosotros... en el término de perturbación, en el mío. Exacto. Sí, podríamos decir de que hay, por ejemplo, las tarjetas de crédito también explican el consumo.
Eso estaría contenido en el variable o el término estocástico. ¿Estamos bien ahí? Disculpe una pregunta. Aquí, como yo le puse título a mi columna, me salieron todos los valores, pero entonces, esa Y que aparece ahí es el consumo. Es la propensión marginal a consumir. Ojo, este modelo lo que está determinando es la propensión marginal a consumir. Miren ustedes, esto es bien importante, ¿saben por qué? Porque nosotros estamos trabajando con datos reales. Tal vez no reales, pero sí los oficiales, ¿verdad? Los que publica el Banco de Guatemala. Entonces, si nosotros analizamos estos datos, estamos viendo de que la propensión marginal aquí de consumir de Guatemala es mayor a 1. Según los datos que presentó. Ricky, eso que sea mayor a 1 indica más consumo. Sí, lo que está indicando ahí de que el guatemalteco gasta más de lo que le ingresa. Y como bien lo mencionó acá la compañera, ¿por qué se hace efecto? Por las tarjetas de crédito. Sería Los una créditos. forma de analizarlo, pero tendríamos que introducir esa parte al modelo para realmente tener la certeza de que efectivamente es por eso. Acá estamos nosotros planteando nuestra hipótesis, ¿verdad, compañero? Lick, y a nivel general también podríamos asumir de que, digamos, es decir, los costos no crecen en la misma función que el ingreso, digamos, viéndolo desde el punto de vista per cápita, ¿verdad? O sea, no todos generamos, digámoslo, conforme van creciendo los gastos, no incrementan también los ingresos. Entonces, no sé si tal vez podríamos aducir eso. Sí, como les digo, acá realmente, acá nosotros podemos como economistas, ¿verdad? Ustedes tenemos que tener diferentes apreciaciones. La cuestión es de que tenemos que comprobarlo, ¿verdad? Fundamentarlo. Entonces, puede que sí, puede que no, ¿verdad? Como les digo, acá estamos planteando hipótesis. Precisamente para eso sirve la econometría, ¿verdad? Para aceptar o refutar una teoría y en este caso vemos de que para el caso de Guatemala no se cumple la teoría keynesiana, ¿verdad? Esto yo utilicé la base de datos a precios constantes, año de referencia 2013, es decir, lo estamos viendo en términos reales, pero ustedes pueden ahí probar, ¿verdad? Por ejemplo, calcularlo con base 2001, ¿verdad? Y a precios de cada año, no a precios constantes, ¿verdad? Yo lo trabajé a precios constantes porque en el libro de Gujarati, él lo hace en términos reales, ¿verdad? Entonces, ahí tomando la didáctica de él, ¿verdad? Yo apliqué el criterio de utilizar precios constantes, es decir, las variables medidas en términos reales. Disculpe. Ajá. Tal vez no me voy a entender con mi duda. Cuando yo descargué la tabla, yo le puse los títulos, así como usted estaba diciendo, los títulos a los valores. Y era ingreso independiente y le puse X. Y consumo dependiente, Y. Ajá, ahí estamos bien. Ahí estamos bien, va. Entonces, metí todos los valores y donde a usted le aparece Y, esa Y que se mira ahí. Sí, a usted le aparece ingreso. El título de ingreso, y eso es lo que me confunde. Es correcto. Es que es correcto, lo que pasa es de que yo le puse solo Y, pero si usted le colocó ahí de título al vector, le puso ingreso como tal, o bien le pudo haber escrito variable independiente, ¿verdad? Es como se les haga más fácil, ¿verdad? Eso. Lo que hay que tener claro ahí es de que ahí estamos evaluando la variable que independiente. Y en este caso es la propensión marginal a consumir. Nick, solo una consultita. Adelante, Neri. Gracias. Neri. Gracias, igualmente. Yo tengo una consulta, Nick. Fíjese que analizando la tablita de Excel, solo en simple vista, ¿verdad? El consumo nunca sobrepasa el ingreso. No sé si los compañeros, o yo lo puse mal, ¿verdad? Pero el consumo es menor siempre que el ingreso. Entonces, como que pusimos mal, no sé, los parámetros. No, es que eso es lo que yo les estaba comentando. Acá sí también sí metimos bien. Lo que sucede es de que la teoría plantea eso. De que si el ingreso varía en una unidad, o sea, se destina una parte de ese incremento al consumo, pero no en su totalidad. Lo que usted dice, ¿verdad? Es decir, lo que se incrementa mi ingreso, yo voy a consumir más, pero no lo voy a gastar todo. Pero eso es lo que dice la teoría. Entonces ya tomando los datos del caso de Guatemala, vemos de que el parámetro, la proporción marginal a consumir de Guatemala es de 1.05.
Y esto sí se puede dar, Nelly. ¿Por qué razones? ¿Cómo una persona puede gastar más de lo de su ingreso? Es decir, de lo de su salario. Recordemos de que existe el endeudamiento, ¿verdad? Disculpe, mire, lo que sucede, ahorita con la observación que dijo el compañero, lo que sucede es de que ahorita rápidamente hice un más menos, ingreso menos consumo. En teoría nos tendría que salir valores negativos, porque en teoría el consumo es más grande que el ingreso. Entiendo yo. Sí, pero no, es que mire, pues no se confunda. Acá el signo, recordemos de que el signo, en el signo, si acá fuera negativo el signo de la pendiente, estarían diciendo ustedes de que el consumo se relaciona inversamente con el ingreso. Estarían diciendo que si sube el ingreso, baja el consumo. Yo creo, según lo que yo entiendo, es que analizando la tabla de donde está cada año, es a lo que se refieren los compañeros. Es decir, si vemos el primer dato que es 2001, el ingreso es mayor que el consumo. Ya y les así comprendí. va uno. Es que Entonces, el último dato está al revés, ¿verdad? El último dato está al revés. De que el consumo es superior al ingreso. Vean, yo me di cuenta de eso, pero eso es lo que está en el Banco de Guatemala. Ya les entendí. Ustedes dicen... Lo que decimos es de que toda la información de los ingresos, todos son más altos que el consumo en todos los años. Excepto el último año. En el 2021, ¿no? En el 2021. Sí, eso le iba a preguntar yo. En el 2021 sucede lo contrario, pero eso ya son los datos del banco. Como acá nosotros estamos realmente haciendo un ejercicio, ¿verdad? Ustedes pueden probar, por ejemplo, qué pasa si le quito el año 2021, de pronto es por eso de que está tirando mayor a uno la propensión marginal a consumir. ¿Estamos ahí? Entonces, yo entendería, perdón, que hay que lo moleste, que la variable independiente, ¿verdad? La que no depende de ninguna otra es el ingreso. ¿verdad? Exactamente. Esa debería ser nuestra variable independiente. Ajá, es correcto. Y la variable que depende de otra es el consumo, ¿verdad? Porque vamos a consumir en relación a lo que... Ajá, o sea, el consumo depende del ingreso. Ajá, entonces yo no sé, ¿verdad? Yo ahí entiendo que entonces y Y es el ingreso, ¿verdad? Y X es el consumo. Pero al momento de plotear los datos, tirara como que fuera al revés la relación, pero no sé si... Sí, así es. ¿verdad? Esa es la duda que tengo, porque todos los ingresos son mayores al consumo. Quiere decir de que, según la teoría de Keynes, el consumo es menor al ingreso, excepto el último año. Ajá, es por eso lo que yo les menciono. Puede ser de que por ese dato es de que esté tirando mayor a 1. A menos que los valores estén al revés. Ahí sí, en todos los años. Vean de que yo me di cuenta de eso y verifiqué, porque dije, de pronto los copié mal, ¿verdad? Pero no, así están. Yo los invito a que revisen los datos del banco y así están. Adelante, Edson. Solo la activé nada más, pero no, todo está ahí. Ok. Bueno. Sí, sí, solo una consulta porque, bueno, como decía la hoja anterior que usted nos mostró, puede ser que los datos igual, ¿verdad? Vengan así, de que dependiendo de los datos menos de esa cantidad, o también que no estemos tomando otras variables, que en el modelo pues van a explicar ese 1.0 y algo. Sí, acá como les digo, es exactamente eso, no perdamos, acá más que todo de ver, hay que entender lo que estamos haciendo, el modelo, entonces, como les digo, pues pueden probar ustedes si le quitan el año 2021, ¿verdad? Y algo muy importante, ¿verdad? Que la econometría, como bien dije al inicio, no se limita a medir, ¿verdad? Sino a refutar o aceptar una teoría, entonces... No, porque es cierto, las teorías ya pasaron por un cierto proceso y por eso son teorías, pero recordemos de que la verdad es relativa, ¿verdad? Entonces, no porque la teoría lo dice así, así va a ser siempre, ¿verdad? Siempre van a haber excepciones. Fíjese que, perdone, disculpe, yo solo con el ánimo de
entender. Fíjese que yo le di vuelta al ploteo de los datos y yo creo que al menos yo cometí un error ahí, de verdad, que fue que ya al meter la información, metí la Y como que fuera la variable consumo y es al revés. Al plotear, al cambiar el orden, entonces la propensión marginal al consumo me tira un 0.9457. Que me hace un poquito más de sentido, pero no sé si estoy bien o estoy mal. Sí, al cambiar tiene más sentido con la teoría, pero si vamos a ver los datos, los está ingresando incorrectamente. Lico, o sea que la primera columna es la de la consumo y la segunda columna es la del ingreso. Tal vez hubo un desfase ahí, al revés. Vean, voy a repetir por última vez. La Y es el ingreso y la C es el consumo. Entonces el consumo es la variable dependiente. Y la Y es la variable ¿qué? Independiente. Y por supuesto, ustedes lo dijeron, ¿verdad? No puede ser más alto el consumo que el ingreso. Entonces, como lo hizo Neri, en este caso le está planteando de que el consumo es mayor al ingreso, ¿verdad, Neri? Como usted dijo, usted lo hizo al revés. Y si revisamos, ahí puede usted tenerle, otra vez darle ahí datos y vemos si de repente nos confundimos ahí en el ploteo, en la designación de las variables, ¿verdad? Sí, claro que sí, lo voy a hacer. Gracias. Pero vean, acá en rango de Y es la variable ¿qué? Dependiente. Y mire cuál tenemos ingresada, es el consumo. Es la columna C. Es que no se puede ver, ¿verdad? No, no se puede ver. No, pero vean, compañeros, yo hice este ejercicio, entonces estoy seguro de que los datos los estamos ingresando de forma correcta. Lick, perdone, yo tengo una observación, no sé si es así, pues, pero yo la forma en la que lo analizo es de que si los compañeros sacan una diferencia, cada vez se consume más y es más lo que se destina al consumo que el ahorro. Es por lo tanto, la proporción marginal a consumir obviamente va a ser mayor a 1, porque en todos los años ese consumo va subiendo, el ahorro es menor, hasta llegar a un punto en el que ya es negativo. Incluso si quitamos el dato del 2021, igual nos sale 1.05, entonces yo consideraría que es por eso, porque cada vez es más destinado al consumo y menos al ahorro, pero no sé si es correcto. Sí, es que mire, pues acá, compañero, realmente todos podemos dar nuestro análisis. Realmente para definir por qué es así, habría que hacer algo más a fondo y precisamente eso es lo que hace la econometría. Pero para avanzar, a efectos de acá de lo que estamos trabajando, aquí así dio. Como yo les digo, los invito a que vayan a revisar los datos y diga, de pronto el hijo C no cargó bien los datos, o los invito, ¿verdad? Pero sí, estoy consciente de que lo hice. Puede ser que me haya equivocado. Sí, tiene razón, analizándolo así como dice, cada año veníamos con una diferencia bastante grande y cada año va cerrando hasta que se vuelve negativo y es probable que el siguiente año es negativo mucho mayor. Entonces sí cumple la tendencia en que el consumo cada vez se está volviendo más grande que el ingreso. Claro, es la tendencia, entonces, pues, por eso es de que dio mayor a 1, ¿verdad? Bueno, pero a lo que nos atañe, yo creo que ya ni nos va a dar tiempo de verlo en R, es lástima, pero a lo que nos atañe, entonces, quiero que alguien analice la pendiente, es decir, la propensión marginal a consumir. Esa es la M, la que está el 1.05, Lick. Sí, la Y, la pendiente. Ahí dice que por cada unidad monetaria que aumenta el ingreso, el consumo aumentará en 1.05. También, ¿no? Exactamente. Ojo, muy importante, pongámosle apellido cuando el ingreso real, ¿verdad? Porque estamos trabajando precios constantes, ¿verdad? Entonces, cuando el ingreso real aumenta en una unidad, el consumo real aumenta en 1.05. Ese sería el análisis de la pendiente. ¿O dijo cuando qué, Lick? Cuando el ingreso real aumenta en una unidad, el consumo real aumenta en 1.05. Si se dan cuenta, acá lo que se está aplicando es la teoría marginalista, ¿verdad? Ustedes
Recordemos que cuando mencionamos marginal, ingreso marginal, producto marginal, estamos hablando de incrementos en una unidad, ¿verdad? Prosigo, entonces, ¿qué más nos interesa de acá? Ya vimos los coeficientes, ya vimos que esta es la ordenada en el origen, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se le llama al consumo que no depende del ingreso? Es autónomo, Lick. Correcto, es el consumo autónomo. Yo realmente no sé si será la forma correcta de interpretarlo, pero para mí este que está acá es el consumo autónomo, que quiere decir de cuando X es igual a cero, cuánto se consume, es decir, si no tomamos y prescindimos del ingreso, cuánto se consume, porque obviamente hay personas que consumen y no precisamente porque tengan un ingreso, ¿verdad? Puede ser una donación o algo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Algo a ver acá, vamos a ver. El consumo autónomo es, ¿qué sería, licenciado? ¿Donaciones, robos o cómo? O sea, es como, yo consumo, pero sin usar dinero. El consumo autónomo registra todo aquello que consume, pero que no depende del ingreso, ¿verdad? Que prácticamente son las otras variables que explican al consumo, ¿verdad? Bien, entonces las pruebas rápidas, acá por ejemplo tenemos la probabilidad para analizar, medir la significancia de los parámetros. Podemos hacer las pruebas rápidas que es viendo la probabilidad. Entonces, en este caso, nuestra hipótesis se va a rechazar, ¿verdad? La cosa es que ustedes van a ir viendo, nosotros nos enseñan a generar regresiones, pero realmente aquí hay toda una metodología para evaluar los parámetros, hacer la violación de los supuestos, y ahí van a ver La ustedes. hipótesis se rechaza porque el dato este es mayor a 1. La hipótesis, o sea, podemos hablar aquí con las pruebas rápidas, de que la probabilidad es mayor a nivel de error. El nivel de error que nosotros estamos trabajando es del 5%, es decir, de 0.05. Entonces, para que sean significativos los parámetros, la probabilidad debe ser menor al nivel de error. Entonces, Lick, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con un 99% de confianza y la probabilidad nos diera 3, el error es 1, ahí sí. Pero vea, usted ya lo está viendo en porcentaje. Tenemos que verlo con 0.05, porque es el 5%. Entonces, 5 dividido 100 es 0.05. Entonces, para que sean significativos, acá tendríamos que tener, por ejemplo, 0.01. Es decir, la probabilidad es menor al nivel de error. Miren, compañeros, esto es muy importante que lo entiendan, porque en los exámenes así va a venir. Mira la significancia de los parámetros con una prueba rápida. Es decir, no plantee hipótesis, ¿verdad? Entonces uno tiene que observar la probabilidad, y para que sean significativos los parámetros, el dato de la probabilidad debe ser menor al nivel de error. Ojo. Disculpen, entonces en este caso, como tenemos una probabilidad de 2,63 y que está muy por encima del nivel de error de 0,05, ¿qué significa eso? Que no son significativos los parámetros. Es decir, que los parámetros son igual a 0 si ya lo planteamos como hipótesis. Ahorita tal vez se hacen eso de la hipótesis, pero ya cuando planteemos la hipótesis se va a ver bien eso. Yo quise hacer este ejercicio con el objetivo de que cuando uno le enseña econometría se lo tiran todo, pero uno tiene que entender realmente todo esto para poder ir en buen sentido, ¿verdad? Ese es el objetivo. Bueno, rapidito, apretemos los últimos 3 minutos que nos quedan. Creo que sí les pasé la lista de asistencia, ¿verdad? Sí. Voy a generar el script de R. ¿Les gustaría que yo les comparta el paso a paso del código de R? Por favor, y para practicar. Sí, por favor. Ahí se los va a compartir, pues. Ahí piden la asistencia, tal vez alguien me ayuda. Leí que el salón de primera hora es el 203, ¿verdad? Creo que el primera hora es 207. Ahora 207. El de primera es el 207.
¿Cómo ven ustedes mi pantalla? Si se ve el código. Ustedes que me dan cuenta que cuando el Lick lo hace casi no se ve. ¿Logran ver? Sí, Lick. Sí, licenciado. ¿Buscas, Emma? Bueno, entonces voy a borrar todo lo ejecutado. Si en algún momento ustedes quieren borrar lo que ya tienen acá abajo en la consola, le dan control L y les borra. Lo que es importante no borrar es el código que está aquí en la parte de la consola, ¿verdad? En el cuadrante superior izquierdo. Todo lo que tenemos aquí lo podemos borrar. Incluso esta gráfica que yo tengo acá la puedo borrar también, no importa, ¿verdad? Puedo limpiar toda, igual acá puedo limpiar todo el entorno. Entonces, ¿qué hice yo con cuál es el código de esta regresión? Lo primero que tienen que saber es instalar paquetes. Si ustedes nunca han instalado un paquete, no lo pueden llamar antes, ¿verdad? Primero hay que instalar el paquete. ¿Y cómo es para instalar paquetes? Ya sabemos que es la función install. Install.package y ahí entre paréntesis el paquete que queremos instalar. ¿Dónde veo yo los paquetes que ya tengo instalados? Los puedo ver acá donde dice packets. Si se dan cuenta, acá me aparecen los que ya tengo descargados. Y por ejemplo, si yo no he llamado ggplot, acá no me va a aparecer seleccionado. Pero como yo ya lo he hecho, aquí aparece seleccionado. Esa sería una forma manual de hacerlo. Pero ya programado sería para llamar un paquete ya instalado con library, ¿verdad? Y si queremos llamar ggplot, acá sería ggplot, ¿verdad? Entonces, acá, ojo, cuando nosotros empezamos un código con numeral, estamos diciendo de que es un comentario. Es decir, no lo va a tomar en cuenta el código. Entonces, lo primero que hacemos es cargar la base. Lo hacemos con esta librería, readXL. Está diciendo prácticamente la librería de leer archivos de Excel. Acá yo le puse proporción marginal a consumir, que va a ser nuestro data frame, es decir, nuestro conjunto de datos. Es igual a read, es decir, al archivo que va a leer, que está en esta ruta. Yo les voy a compartir el código paso a paso, pero obviamente en esta parte de la ruta, ¿verdad? Tiene que ser la ruta de su computadora, ¿verdad? No es también, porque esa es la de mi compu. Eso es donde está el archivo en los documentos. Exactamente. View es para generar un cuadro de... Le voy a generar acá. Si le damos view, por ejemplo. Perdón, es que no he llamado esto. Por eso es que... Si le doy view, lo que hace es que me genera aquí la base de datos. Miren el cuadro. Eso es lo que hace view. Y si le doy acá en Prime, PMC, va a imprimir la base de datos. PMC también es otra forma de hacerlo. Las dimensiones, dim significan dimensiones, que me tira las dimensiones de la matriz, es decir, tiene 21 filas y 3 columnas. Bueno, por cuestiones de tiempo acá lo vamos a dejar, solamente quiero que vean, acá ya está todo el código, lo voy a correr. Lástima que ya no pudimos realizar la comparación, ¿verdad? Entonces ahí está ya, corre todo el modelo. Yo le puse el diagrama de dispersión acá. Ya sabemos que le podemos cambiar. Sí, que son los mismos valores que nos dio Excel, ¿verdad? No hay dispersión, ¿verdad? No. Entonces, lo último que yo quería era hacerles un comparativo de Excel y el de R, para que ustedes ubicaran, bueno, el R2, la regresión de el R cuadrado, Excel me lo tira aquí, y en la R está hasta abajo, ¿verdad? Quería hacerles eso, pero creo que con esto ya lo pueden hacer ustedes. Entonces, gracias compañeros y compañeras. Ahí después de copiar ese código, licenciado, te diríamos, ya nos aparece solo el diagrama de dispersión, también lo tenemos que crear aparte, licenciado, disculpe. Es que aquí el código ya tiene todo, el diagrama de dispersión, el calcular la regresión. Si se dan cuenta, hasta abajo del código tiene CURT, algo así, ese no me recuerdo. Ese QRT, y entre paréntesis tiene un número. Como la regresión de R no tira el coeficiente de correlación, solo el de determinación que está acá, es 0.9988. Si le sacamos raíz a eso, nos va a tirar ¿qué? El de correlación. Y se dan cuenta, es el mismo que estimamos en la regresión de Excel.
Lick, disculpe, para el examen nos van a pedir en R, todo esto. Desconozco. ¿Sabe? Desconozco. Miren, acá ustedes, yo los invito a que aprendan R o Python. Es chilero y es ¿R o qué dijo? ¿R o qué dijo Lick? o Python. Python es otro programa, ¿verdad? Solo que es mucho más completo que R porque se permite hacer un montón de cosas más que estadística y un montón de cosas. Bueno, ahora sí, vayan a su clase, si no ahí vayan a hacer el clavo. Gracias, Muy amable, feliz noche. Disculpe, Bendiga, Lick, gracias. código. Feliz fin de semana.